René, un gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, Jan. Muchas gracias por la invitación y de poder participar un poco a tu radio. Gracias. Pues al contrario, muchas gracias. De verdad te agradecemos mucho el que estés aquí. Mucho se habla de René May, vidente, sanador, hombre de paz, un personaje público, un personaje que siempre va impulsando la espiritualidad. ¿Cómo se logra todo eso, René? Yo creo que es con los años. La evidencia, yo nací con eso y soy vidente a nivel internacional durante años. Y cuando vení, pasó que cuando venía a México, que de 2007 a 2009, me fue a visitar todos los pueblos indígenas, los pueblos, a veces muy pobres, que dormimos afuera, todo eso. Y la gente a veces no tenía un peso, no tenía saber qué iba a comer a la mañana, ¿entiendes? Así que su problema no fue tanto la evidencia, fue la salud. Y la gente me pidió, ¿puedo poner tu mano aquí? Yo sí, claro, aquí. Ay, después puedo poner a mi esposa que tiene un cáncer, sí, claro. Y así que se pasa la voz, vamos a decir, de un pueblo a otro pueblo. Y empezó mi camino de sanador. Yo quería ser vidente, no tanto sanador. Y por obligación hizo sanador porque la gente me pidió eso y bueno, y continúa así. Exactamente. A ver, aquí en esta parte, René, ¿naces con ese don, con esa virtud de la sanación o la fuiste desarrollando poco a poco a lo largo de tu vida? Mi papá tiene eso de nacimiento, yo creo que mi abuelo igual, y los años de la meditación me permitió de desarrollar eso por poder hacer a un nivel profesional y a un nivel internacional vidente, eso sí. Se desarrolló. Podemos tener una semilla, una fuente, después si no saber utilizar o cómo utilizar, no se desarrolla realmente. Perfecto. Es decir, que ya venía de generación en generación entonces. Sí, sin hacer vidente. Mi papá, nosotros cuando está joven, se preguntamos muchas veces con mi hermano cómo mi papá sabe eso, cómo sabe eso. Y con los años descubrió que sí, él no pensó que es vidente, pero él sabía muchas cosas que no entendía cómo sabía eso él, sí. Ok, muy bien. Ahora, esa evidencia, esos conocimientos que te llegan, ya nos has mencionado, un don y que lo traes de generación en generación, pero ¿tú lo ves como un don, lo ves como una misión o lo ves como simplemente algo que llegó a tu vida y que ahora haces uso para ayudar a la gente? Lo vemos más de una parte de la misión, dentro del sentido que mi plan, y venía por eso, es transmitir un mensaje a la humanidad y la evidencia es parte de este mensaje, vamos a decir que no es aislado. Yo está aislado antes como vidente nada más, después venía como sanador, y hoy empiezo mi camino como embajador de la paz. Donc, sí, todo eso finalmente se agrupa en una sola semilla. Ok, perfecto. Ahora, ¿la sanación viene de la mano con la evidencia? Ya nos has mencionado que tú querías ser vidente, nada más, no sí, sanador. Nada más, sí, pero viene de la mano ambas. No, son dos cosas diferentes. Podemos ser el mejor vidente del mundo si nunca poder sanar a una persona. Son dos cosas diferentes. La evidencia es una cosa que el neurona puede captar de información más allá de los ojos, de lo que podemos escuchar o ver con los ojos. Bien, la sanación, depende de qué hablamos de sanación, si hablamos de técnica o si hablamos del amor al otro. Significa que, ejemplo, cuando llegó a México, me fui con los niños de la calle. Dormió con ellos y no tenía problema ir dentro del pueblo indígena durante 2 años. Todo eso, el amor que compartimos a los otros, que no tiene nada a ver con la evidencia, hacer que cuando acerca tu mano de una persona, claro que crea la célula de la persona recibe una emoción no común y eso crea la sanación. Es un fenómeno natural.
La frase real es, amar es bien, saber amar es mejor. Claro. Y es aquí que es la semilla real de la sanación. Claro. ¿Cómo entender esa parte del amor en estos tiempos tan convulsos, René? Cuando nos damos cuenta que pareciera que el que se porta más mal en cualquier parte del mundo es el que le va mejor. No, sí, yo no lo veo de esta forma, la verdad, porque, ¿sabes? Un día debemos dar cuenta de lo que hicimos, de lo que no hicimos, de la falta de conciencia que no tenemos en frente de la humanidad. Yo creo que no lo veo bien eso. No es porque está rico que está bien. No es porque es pobre que está bien. No quiere decir eso. Quiere decir que existe un equilibrio dentro de la vida, que podemos tener dinero, no es un problema. Y mirar a los otros y preguntar qué te necesitan, qué puede te ayudar. Yo creo que es una forma de vivir. No lo veo mal, lo veo como ignorancia, como de personas que no son conscientes que un día su vida va a se terminar. ¿Y qué va a llevar? ¿Llevar su casa, su coche, su dinero, su poder? No va a llevar nada, porque el paraíso eso no tiene ningún valor. El único valor es lo que somos, no lo que parecemos. Así es la verdad. Claro, desde luego. Muy bien. Regresando a esta parte de la sanación, ¿qué sucede en un día normal de René May? Eres conocido precisamente por la sanación, porque se asegura que tocas a la gente y en ese momento sucede algo en las personas. Pero en la vida, en un día normal de René May, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Vas por todo el mundo tocando a la gente, sanándola? Alors, depende si c'est antes pandemia o durante la pandemia, porque durante la pandemia no podía ser. Claro. Y es diferente, así cada miércoles con la petición. Nosotros recibimos aparentemente, yo creo, alrededor de 10,000 peticiones diarias. Así que, bueno, tiene mucho que hacer, ¿entiende? Yo todos Claro. los días medito a las noches, tengo una obligación en frente a la humanidad de representar lo que ellos creen o lo que esperan de mí. Así que la sanación es permanente, vamos a decir. Y si es antes de la pandemia, bueno, hacemos de eventos y tocamos de miles de personas, claro. Y todo eso es una continuidad con herramientas diferentes por internet, Claro. una comunicación diferente, pero es la misma. Ah, ok, perfecto. Y tú los tocas, René May los toca. ¿Y qué sucede? ¿Qué hay algún tipo de energía? Explícanos esa parte para aquellos que a lo mejor no logramos entender qué sucede en ese proceso cuando tú haces esos movimientos o esos procesos de sanación, René. Bien, voy a te explicar dos casos, por ejemplo, para entender rápidamente. A León, un hospital, el Hospital Los Ángeles, un día un cirujano me pidió una conferencia y me pidió, puede ver a los enfermos, parece que sana la persona, dice eso. Bueno, si quieres, y vamos a ver el caso más grave. Vemos un caso de leucemia, que está un niño de pneumonía muy, muy grave, y un joven, bueno, varios casos, pero el caso más grave. Y uno que está un joven de 17 años que está en estado de coma de varios meses. Así que me dice, no sé qué puede hacer, no tenemos nada que hacer, es un coma. Yo me acerqué del niño, le puso mi mano a su pecho y el niño, el joven, a este momento, segundos después, empieza a abrir los ojos y empieza a se mover de todo lado, quita los tubos, quita todo. Y el médico llamó a las enfermeras que vinieron rápidamente por tratar de lo sostener porque se despertó, no sabía que tenía, lo calmó. Bueno, y este médico me preguntó, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? Nada, es parte del amor que compartimos al otro. Y voy a te decir otro caso, l'ultime de una persona ciega, porque saber quitar de cáncer de tumor, eso podemos tener de cientos. Le quiso la vista a una persona ciega, no es igual, es diferente. Así que tenemos varias, no tenemos miles o cientos, tenemos varias cada caso. Y nada más. Y cuando fue a Canarias, por te dar un ejemplo, una señora, fue la última, es por eso,
antes de la pandemia. Cuando fue a Canarias, cuando la mujer tenía 70, ¿qué edad tenía esa mujer? ¿73? ¿No? ¿76? ¿Te recuerdas? 70, alrededor de 70. Sí. Bueno. Y nació ciego. Nació ciego, con un problema. Y tenía una pensión de niña, de muchos años, por su problema de vista. Bueno, pasó la sanación, me acercó mi cabeza de ella y resultado que veía algo, bueno, lo que pasó. Y la vista voló, después se aclara la vista y no se le hizo la vista porque no la tenía, pero se crea la vista en sus ojos. Así que venía a me ver después, me dice, mira que no veo que yo veo. Sí, está bien, me va a poder vivir mejor. Nada más porque el problema es que a este momento, mi problema es que a ti yo podría te ayudar, pero al otro puede que no voy a poder. Así que no me siento orgulloso, no siento nada de decir, está bien por la persona, pero a mí no, porque entiende, no puede ayudar a todos, y otro necesito mucho. Y siempre me quedo con el pendiente, está bien, te ayuda a ti, pero yo soy pendiente de los otros y espero que va a funcionar. Así que venía los instructores, fue que está cerquita, y me mirando, y dije, ¿qué pasó? No veía nada. No veía música, no veía un rayo, no veía nada, no pasaba nada. Es un fenómeno natural que le hizo su vista. En el futuro, cuando los cientos y cientos de años, alrededor de 1000 años, cuando los seres humanos serán suficientemente evolucionados, va a poder hacer eso. Por el momento es un fenómeno natural que todos pueden hacer, si únicamente sabemos, no que amar a los otros, que sabemos amar a los otros. Es como yo quiero ser médico, ok, está bien, después hacer estudio, pero ¿qué es el valor de tu diploma? Es el resultado de todo lo que hizo, no porque tiene un diploma. Es quién es tú, ¿entiendes? Saber utilizar ese diploma y saber utilizar tu experiencia. Claro. Es eso, donc no pasa nada. Es un fenómeno natural que yo quiero transmitir a la humanidad y que mi instructor empezó a tener un resultado muy bueno acerca de sanación. Ok, perfecto. Entonces, aquí para que nos quede muy claro, no hay rayos, no hay magia, no hay nada de eso. No pasa nada. Es un fenómeno natural. Bueno, pero aquí, René, tú lo ves como algo natural porque tú ya lo traes desde niño, pero nosotros que somos ajenos a esa realidad, pues para nosotros es algo extraordinario, ¿no? No, yo no lo trae de niño, eso no, nunca le quiso la vista en persona ciego cuando está joven, un niño, nunca, no, eso se podemos, si entender la semilla, la podemos crecer, si entendemos cómo amar a los otros, no que ama. No por tu creencia, es quién es tú, ¿sabes? Yo entendí que dentro de la vida de una persona, finalmente, el valor de una persona no es a lo que tiene, es a lo que comparte con nosotros. Y eso lo que comparte, es eso que tiene una definición de saber amar al otro. Claro. La clave, entonces, dentro de todo esto, René, es amar, saber amar. Saber amar. Es como ayuda, lo explica a mi voluntad, a mi instructor, ayudar está bien, saber ayudar es mejor. Así es. Es como a un accidente, viene una persona que no sabe qué hacer, y viene un médico, va a saber qué hacer y saber ayudar. Y eso lo puede salvar la vida, porque él sabe cómo. Claro, exactamente. Sí. Siempre, René, hay una respuesta cuando haces esos procesos de sanación. La gente siempre recibe un beneficio a su salud, sí. sea lo que sea lo que tenga. Lo que sea, no existe, no se puede que no pasa nada. No se puede. Mucha gente después venía con un problema, ejemplo, y decía, yo no sentía nada. Y después, no sé, tenía un problema de vértebra, tenía un problema al ojo, al oído, no sé, que realiza cuando se va que sí, siempre pasa algo, a todos. No dice que a todos les sanó totalmente, me pasa algo a todos, a eso sí. Okay. Perfecto, muy bien. Minutos atrás, René, mencionabas que en un futuro el ser humano tendrá la capacidad
de autosanarse. ¿Qué tendríamos que hacer o qué tendría que pasar en la humanidad para que esto quizás se acelerara? Alors, non, je scusi, lo que hablo es sana al otro. Significa que en el futuro, pronto, no vamos a matar animales, no vamos a continuar la contaminación, no, las almas no va a existir, no va a tener de bombas nucleares, no va a existir toda esta tontería que separa los hombres. Así que a este momento significa que el ser humano será más consciente de la valor de la vida y que ninguno tiene derecho de tomar la vida del otro o lo matar de razón personal. Así que a este momento podemos empezar un camino real de conciencia. Y esta conciencia misma va a poder hacer que un ser humano, a poner su mano, sus dedos a otro ser humano o a otra civilización, porque dentro de más o menos un poco menos de 100 años vamos a descubrir otra civilización, nosotros. No hablar de extraterrestre, porque los extraterrestres vienen, sabemos que existen, que nosotros vamos a ir a otro planeta y encontrar otra civilización. Y cuando una persona es muy avanzada a nivel espiritual, que pone su mano, sus dedos a una persona, pasa algo. Y es de eso que quiere decir. La autosanación en el futuro va a ser algo, va a existir realmente. Me voy a decir que el modernismo de la ciencia, que no va a tener nada a ver como hoy, va a permitir de crear todo lo que necesita. Si mañana tú necesitas una mano, va a poner esta parte genética y va a crear una mano. ¿Entiende? Vamos a... Si una persona quiere hacer de pecho, un poco dentro más o menos un poco menos de 20 años, 18 años, 20 años, va a ver que va a existir una nueva forma que la mujer puede tener de pecho más grande. Va a tomar de su ADN y va a tomar de células, aparte no sé el detalle, de mujer que tiene el pecho más grande y le va a poner. Y eso va a hacer que el pecho no va a necesitar una operación y poner de cosas de silicona o lo que sea. No, va a crecer sola. Así que la evolución del ser humano no va a necesitar una operación. ¿Entiende? La ciencia, como hoy la conocemos, va a ir a un nivel que no puede imaginar. No puede imaginar. Es como una nave de extraterrestre. No se conduce con un volante o no sé qué. Eso no, tampoco un computador. La nave ella misma capta la información que dónde quiere ir y qué necesita. Así es. Claro, muy bien, muy interesante todo esto y quiere decir que en un futuro esto va a ocurrir. ¿Consideras, René, que todo esto que nos acabas de mencionar será en nuestra generación? Es la evolución, nuestra generación, el futuro va a ir evolucionando. No puede decir que es de esta generación, es parte de la evolución de las generaciones. Eso sí, las generaciones. Perfecto, muy bien. Ahora tenemos en la parte de la evidencia, René, en muchas de las ocasiones cuando escuchamos que es vidente, pensamos y creemos que se visualiza el futuro, nada más. ¿Es así? ¿En tu caso te sucede eso? No. No, es mucho más que eso. No sé cuántos miles de personas como vidente o cientos de miles como vidente recibió a nivel internacional. Pero yo puedo te decir que existe dentro de la evidencia de herramientas, si sabemos amar a los otros, que permite de saber, no sé, una persona que está allá, qué está haciendo, qué pasó, por qué no contacta a su mamá, qué razón, o una persona que está muerta, ¿a dónde está? Al paraíso. Yo no hablar con los muertos, hablar con el paraíso. No sé, muchas cosas, existe mucha herramienta adentro, más allá que el futuro. El futuro sí sirve para prevenir, vamos a decir, pero yo creo que es más importante al momento presente de dar el mejor herramienta para hacer el mejor por el futuro. Es más, el futuro depende del presente nada más. Claro, exactamente. Y cada una de las cosas que vayamos haciendo en el presente afectará
ese posible futuro, René. Es un impacto por el futuro. Es como si existía y existe de vida paralela. Es igual, como si podemos tener opción de elegir a cada fracción de segundo el futuro, vamos a decir, consciente o inconsciente, y que podemos crear su futuro. Así es. Existe de dimensión paralela que podemos tomar. Y así que la vida de una persona, la gente cree que el destino es el destino. Ay, es primitivo eso. El destino se plasma por las planetas al momento que tenemos, al lugar que nacimos, la hora, y qué planeta influye a la persona. Eso es la base de un destino primitivo. Después, la evolución de la persona permite de crear un mejor futuro o peor. O no sé, si una persona acepta, te da un ejemplo, de ir dentro de la droga o dentro del alcohol, no tenía obligación de lo hacer. Ningún le pidió de hacer eso. Es una decisión personal. ¿Qué va a ser su futuro? Bueno, lo sabemos a dónde va. Entiende que muchas cosas que podía vivir muy bella en su vida, con su familia, o no sé, de éxito, se va abajo. Así es. Exactamente. Y todo va afectando, todo lo que hagamos en estos momentos. Todo. Así es, muy bien. Se habla también de René May en un aspecto que a mí me ha dejado asombrado. La bilocación, es decir, estar en dos lugares a la vez. ¿Es cierto eso, René? ¿Sabe? Yo no me gusta de decir eso. Voy a te explicar. Si de miles y miles de personas lo dicen, es que debe tener una razón, ¿entiendes? Yo no quiero decir, sí, voy a hacer eso, me importa. Así que voy a te decir que durante los años no puedo hacer toda la sanación que yo quiero, porque es peligroso, porque la gente después va a tener miedo de ti por lo que hace. Y si voy a hablar de la bilocación, debo explicar que no funciona como la gente cree que no. Cuando estaba joven, que descubrió la meditación con los seres con quienes está en contacto, yo encontré un estado que me permitió de sentir algo que a mi cerebro que no sentía en mi vida. Así que me fue a meditar, y quería meditar tanto que tenía mi consultor de vidente y meditar. Así que tenía un poco de tiempo por comer, pero no quería dormir, quería meditar. Me pasa algo, es que me dormió, siempre en meditación me dormió. Y pasó que empecé a penetrar los sueños. Los sueños tienen dos estados importantes. Existe el sueño profundo, que dura de 30 a 1 hora y media, que desconecta el cerebro, y eso pasa a un estado de sueño paradoxal. Y dentro del sueño paradoxal, a nivel científico, es aquí, si penetra con la meditación, podemos lograr de ir a visitar el mundo, las pirámides. Te doy un ejemplo, los arqueólogos no lo saben, pero las pirámides son mucho más recientes que el Sphinx. El Sphinx se rompe. Tiene miles de años antes. Mucho. Es otra civilización, no son las mismas. Los dos no tienen nada a ver a la construcción. Y eso, cuando me fui a viajar, y empecé a tener de personas que me decían, gracias de venir, ¿qué le pasó a ellos? Porque dice que le fue a visitar, no le fue a visitar. Y pasa muchas veces. Y así que realizó que sí, te encontrar la capacidad en meditación de poder viajar y aparecer a des lugares como una persona normal. El problema es que aquí te sirve. A mí no me sirvió de nada. Así que no lo quería. No quería eso. Así que lo rechazó totalmente. No quería dormir en meditación. Si me dormió, me despertó. No quería eso. Porque me parecía tonto de buscar a perder mi tiempo a hacer de cosas que no sirven a los otros. Y lo dejó. Y finalmente, sí, lo dejó y no sucedió. No tanto menos. Y pasaron los años, pasaron, no sé, 25 años, 30 años. Y muchas veces me pregunto cómo puedo ayudar a los otros más. Porque mucha gente me dice, yo quiero te ver, me soy a otra ciudad, a otro país, soy enfermo, estoy al hospital. Me dice, ¿cómo puede ser por ayudar? Y nunca pensó a eso, nunca.
¿Qué pasó? Que mi cerebro, que tenía la información de saber cómo hacer eso, él se lo pone. Y pasó que varias veces de personas me cuentó que me veía aquí, que venía al hospital, que entró en su sueño, a su casa, a la mañana me contestó eso de un testimonio de una mujer, por ejemplo, otra vez, que apareció a su papá, bueno, todo esto a escuchar. Y realizó, ¿por qué la gente dice eso? ¿Qué le pasó? Yo no hace eso y no quiere hacer eso, no sé. Pero cuando la gente me dice, sí, venía, me habló que tenía una enfermedad, yo no sabía, pasó los exámenes, otra mi sueño, me avisó de no ir allá y no fue suelto porque, bueno, y de personas que en coma, que apareció y que le tocó. Y eso, claro, es lo que antes podía hacer. Y como no lo quería, lo tiró. Y mi cerebro tenía la información. Yo no la quería, pero mi cerebro lo tenía. Así que hoy, mi cerebro utiliza esta herramienta que yo encontré en la meditación profunda y lo utiliza de una forma normal. Y así es, sí. Si miles de personas te cuentan de testimonio, de eso es que algo sucede. Y eso es un fenómeno natural igual. No es una capacidad, es un fenómeno natural de todos. Todo esto te ha llevado a algo que también llama mucho la atención, a un nombramiento doble como embajador de la paz, René. Yo creo que dentro de la vida debemos evolucionar. Yo creo que no debemos quedar con lo que tenemos y stop. No, así que antes de la pandemia fue de sanación, durante la pandemia, bueno, hicimos otra herramienta y hoy debemos abrir la puerta a algo más accesible a los gobiernos, más accesible a la medicina. Estamos construyendo un hospital. Así que tomamos la decisión dentro de la fundación de empezar el camino como embajador de la paz y por poder promover la paz, puede decir, de una forma oficial, reconocida por los gobiernos, sin tener tanta oposición como sanador, porque sanador es, ¿entiendes? Es un pobre. Pero como embajador de la paz, no. Es por eso. Ok, muy bien. ¿Es sencillo hacer este trabajo? En este caso ha sido nombrado por el gobierno del estado de Guerrero, aquí en la República Mexicana. ¿Es sencillo hacer este trabajo? Lo hizo Chihuahua antes, ¿eh? Lo tenía ese diploma hace tiempo, de Chihuahua, fue a Perú, fue a varios lados. Lo tenía, pero nunca lo quería utilizar o no sabía lo utilizar. Y con la pandemia que analizamos eso, tomamos la decisión que sí lo vamos a utilizar y más porque estamos construyendo este hospital y por dar una referencia, aceptación con los gobiernos de la medicina. La mejor forma es de hacer hombre de paz, embajador de la paz. Así que voy a viajar con de nueva conferencia de sanación diferente, que no puede ser la misma, diferente, y voy a hacer un camino como embajador de la paz. Ok, muy bien. ¿Esas actividades, la gente que te mira en estos momentos, se puede integrar? ¿O cómo tienes estructurado eso? Tenemos alrededor de 400 instructores, más o menos. Tenemos alrededor, porque bueno, el voluntario va y viene, yo creo que más o menos debemos tener alrededor de 25 a 30 mil voluntarios. Y siempre somos entre 46 países. Así que, bueno, siempre tiene de lugar que puede se comunicar con la fundación y el más importante es de aprender a ayudar al otro sin ningún interés. Nosotros le formamos gratuitamente como herramienta y con eso puede aprender a ayudar al otro y empezó un camino real de la vida de conciencia, vamos a decir, no de creencia, de hechos. Ok, perfecto. Esta fundación a la que hace referencia es la Fundación Internacional René May. Es así, ¿verdad? Así es. Sí. Perfecto, muy bien. ¿Dónde radica el éxito? ¿Dónde radica? Porque me imagino que esto no fue de la noche a la mañana, todo este éxito tremendo que tiene René May y que desde luego junto con tu equipo de trabajo, ¿en qué punto fue que se destapa? ¿En qué punto es que llega todo esto, René? Pasó, alors, vamos a decir, son de etapas más que pasó de un día al otro y no quería eso. Cuando fue a meditar a Chapultepec, saber, me quedo un año a meditar en árboles, bosque de Chapultepec.
porque yo abrí más de 600 centros humanitarios y no sabía cómo despertar. Así que mi sueño fue un sueño de años, es ir a meditar en un lugar público a donde la gente puede ver que algunas personas son capaces de se quedar aquí 24 horas 24 a hacer algo, meditar y únicamente sin ningún interés por la humanidad. Y eso pasó en 2009, de 2009 a 2007. Y este momento de personas que venían, porque venía mucha gente, ver eso, me pidió si es posible de hacer experiencia científica. Así que hizo donc, des cosas de experiencia, vamos a decir, y de eso salió una película. La película que hizo un impacto importante porque fue 1 millón de entradas a México y eso abrió la puerta muchísimo. Sí. Claro, ahí es donde entonces, como decimos en México, revienta la historia de René May y es súper conocido en todas partes, ¿no? Sí, eso ayudó mucho. Por ejemplo, cuando empezó la película, yo estaba acostumbrado a encontrar de cientos de personas, bueno, algunas no tantas, miles de personas, ¿entiendes? Eso que yo. Y cuando me dice, tenemos 14,000 personas, el primer evento que tenía después de la película, a mi cabeza, ¿cómo debe hacer? Yo no sé, 14,000 personas. ¿Cómo debe hacer 1,000 personas? Decir algo. Estaba un poco en pánico porque no quería hacer un error. Quería hacer algo de bello y útil. ¿Y sabe qué encontré como idea? Fue increíble. Mi capucha. Puso mi capucha y la puso. Con eso, la gente no va a hablar, no voy a hablar y no voy a tomar un error. Así que durante más o menos un poco más de 1 año que empecé a integrar eso, este éxito, vamos a decir, lo hizo con capucha, por esta razón. Ah, ya. Okay. Después se le quitó. Claro, muy bien. ¿En algún momento pensaste que iba a ocurrir todo esto, René? ¿Estuviste consciente de lo que estabas generando y de lo que estaba sucediendo en la sociedad? Sí, otra cosa, sí. Un día la fundación va a tener aeropuerto con aviones, sí, es un plan que no es de hoy, es un plan de mucho antes, sí. Es como un prepara lo que saber que va a pasar, nada más, no, nada más. No sé si es la evidencia o la misión, no importa. Yo sé que va a pasar, así que voy en este plan. Claro, muy bien. Ante esto, desde luego, estos proyectos, todos estos planes, ¿qué más nos puedes compartir para toda la gente que te mira en estos momentos y que está muy al pendiente de las actividades de René May? ¿Qué sigue? ¿Cómo que sigue? ¿De la evolución? ¿De lo que va a pasar? O lo que dentro de este trabajo que ustedes vienen realizando. Sigue, bueno, la construcción de un hospital para poder dar un prototipo en acuerdo con la medicina. Adentro ese hospital va a tener una brigada de médicos que cada semana va a ir dentro del lugar más pobre alrededor por hacer un tratamiento a la persona y si necesita una operación importante, lo llevo cada semana, hacemos lo que necesita. Adentro va a tener más o menos 10 especialidades médicos y va a tener de terapeutas. Vamos a empezar a impulsar más el arte, significa RALTE es terapeuta con arte. Nos vamos a empezar a hacer una coordinación de la medicina con la alimentación, con el arte, por poder tratar de encontrar un camino sano a la persona que podemos lograr su curación. De todas formas, a este hospital vamos a tener de estadísticas de todo los resultados y a ver si vale la pena finalmente. Y es este hospital que yo quiero llevar al conocimiento de mucha gente por dar la oportunidad, si la persona quiere, de hacer el mismo tipo de hospital, de este prototipo, que es un hospital con conciencia, no como interés. Va a tener de precio porque el médico debe comer, entonces claro que se paga, pero vamos a tener humanitario y vamos a tener más que todo la atención que merece cada persona. Eso para mí es lo más importante. Claro, va a ser más integral todo esto, ¿no? Y siempre viendo a la persona como eso, como persona entonces, no como un número, ¿no?
No, 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 como cada persona, por eso va a tener de terapeuta, de psicólogo, va a tener de médico preparada a eso. Y la negligencia aquí no se puede, no va a poder. Claro. Y si la persona no tiene dinero, no es porque no tiene dinero que no le vamos a ayudar, ¿entiende? Claro. ¿Este hospital será para cuándo y en dónde? Bueno, por los recursos que son importantes, no podemos abrir de un día a otro en toda totalidad. Vamos a abrir las urgencias con las habitaciones, el quirófano, vamos a tener la maternidad y vamos a tener 10 consultorios. Donc, vamos a abrir el piso, planta bajo, piso 1 y piso 1, por el momento. Así es. Ok, perfecto. ¿Eso será en dónde? ¿En México? A México, cerca de Cancún, sí. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Quién te apoya para este proyecto? Saber tomar la decisión. Cuando estaba en Francia, yo tenía una fortuna muy importante de bienes, mucho. Tenía castillos, tenía de Ferrari, tenía muchas cosas. Bueno, y tomar la decisión de dejar todo, no me llevo el cuenta de banco, de hacer un camino a la base, con un poco de dinero por comer y vivir, y si soy capaz, no voy a tener problema por tener algo más importante. Así que la fundación no recibe apoyo de gobierno o lo que sea. Yo hacer taller de meditación y todo el dinero que entra de la venta de productos, lo que sea, lo poner adentro, eso. Y eso me ayuda a poder hacer la construcción. Okay, y me parece más sana. Sí, porque no vas a tener compromisos. Vas a hacer lo que realmente tú quieres hacer, lo que ya traes en la mente, sí, el objetivo real. Así es. Que el dinero que gana lo pone y a menos es lo que gana. Y eso es realmente calculada cómo lo podemos utilizar. Claro. En varios momentos de esta entrevista, René, has mencionado la palabra meditación. ¿Qué implica la meditación para René May y qué sería tan importante para la gente? Cuando tomas tu zapato, es un elemento para poder caminar. Cuando tienes frío y pones tu chamarra, es un elemento para no tener frío. Si tomas tu coche, es un elemento para ir de un punto al otro. Y si tomas tu teléfono, es un elemento de comunicación. La meditación es igual. No debe ser una creencia, no es una filosofía. Es una forma de vivir. Significa que podemos aprender a crear la tranquilidad en ti mismo. Y eso, a la base, es la meditación. No debe ser una creencia o un ritual. No sé qué. Es una herramienta. Así que yo quiero explicar a la persona que es importante que a tu casa, lo que sea, encuentre algunos minutos, importa la posición, y que te encuentre en paz, que pueda tener el tiempo de reflexionar qué hizo de tu día, si vale la pena, si alguna cosa pasa, si le puede evitar y si mañana puede ser mejor persona. Yo creo que es eso, dentro de este valor que la meditación encuentre una realidad útil a la vida de la persona, no como técnica, como herramienta. Sería más o menos para entenderlo como un estilo de vida entonces. Sí, nosotros tomamos la decisión que no matamos animal, no comemos carne, no tomamos alcohol, a la casa no existe, no fumamos. Y yo pido a mi instructor si puede tener, no tiene obligación de lo hacer, ninguno, mi instructor no obliga nada. Pero muchos de ellos tienen una vida muy sana, no tiene alcohol, no toma, no fuma, no comer carne, no tiene palabra grosero. Bueno, es un estilo de vida, sí, de conciencia más que todo. Perfecto. René, para ir cerrando ya esta conversación contigo en esta tarde de jueves, ¿cómo encontrar la paz? ¿Cómo hacer un cambio en estos momentos tan convulsos que vivimos? La paz es interior. Mucha gente cree que la paz es entre el mundo, las armas, todo. No, si la gente, ellos mismos no tienen paz, no puede generar la paz en la humanidad. Es imposible. La paz viene primero de la persona misma, que debe se expandir como una ola, de una forma, como una semilla a cada persona, consciente que debemos crear la paz alrededor de nosotros. Y esta paz es como una ola, como un tsunami que puede se expandir.
significa que la verdadera paz no es afuera, está adentro. Debemos aprender a tener tiempo con tu familia, con la persona que conoce, tu amigo, que si necesita algo, toma tiempo de comer lentamente, que, como te dice, que no toma de cosas que no sirven, como el alcohol, como, bueno, todo esto cosa. Y eso te crea la paz, nada más. Nada más, sin hablar de creencias, de filosofía, de religión. Eso te crea la paz, nada más. Y eso, si tú la tienes, ¿cómo va a crear problemas a los otros si tú tienes la paz? No se puede. Así que es eso, como embajador de la paz, que voy a empezar mi camino a explicar a la persona cómo aprender a vivir en paz con ti misma y con tu familia. Claro, muy bien. Pues René, ¿cómo te sientes ya en general ahora con este doble nombramiento como embajador de la paz? ¿Y qué compromiso entonces adquieres con toda la gente que te sigue, con toda la gente, con la sociedad en general? Saber, cuando tienes tu camino que tiene de miles y miles de personas que te miran, que esperan de ti, es como un cargo, no es que se siente más, no, porque debemos aguantar, debemos tener la capacidad de estar a la altura de lo que espera la persona. Así que todos los días es un reto. Es como una competencia que haces con ti misma. Y bueno, así es. No es algo que voy a decir soy. No, eso no. Porque no podemos hablar de lo que no somos. No podemos decir lo que no somos capaces de hacer. Debemos tener una coherencia. Así que esta coherencia voy a empezar este camino de embajador de la paz y está analizando, bueno, ¿qué debemos encontrar? ¿Cómo voy a hacer? ¿Y cómo lo puedo representar? ¿Entiendes? No es un título, es quién es el valor de ese título. Eso. Claro, perfecto, pues ahí está. Pues René, te quiero agradecer que nos hayas acompañado esta tarde aquí en La Insólita Experiencia. Muchas gracias y bueno, pues te deseamos la mejor de la suerte en todas estas iniciativas que estás emprendiendo y que tengas y sigas teniendo este apoyo de toda la sociedad, de la gente que te sigue, que está muy al pendiente de todas sus actividades, sobre todo para que la sigas ayudando, porque hace falta en estos momentos tan fuertes, tan caóticos que se viven y no solamente en la República Mexicana, sino en general necesitamos algo en qué seguir, algo en qué seguir pensando para que todo se materialice. Así que René, pues muchas gracias. Por terminar, si permite, yo creo que debemos, si permite, un segundo, quiere decir que eso no se puede lograr sin trabajo de equipo. Es un trabajo de equipo. Debemos tener un equipo alrededor. Tengo mi esposa, tiene un equipo familiar, mi esposa hace todo lo que puede por eso. El equipo alrededor, que son de una forma general de instructor, son de personas increíbles y no puede hacer otro que pensar, no sé cómo le agradecer y le dar a ellos lo que merece. Y la mejor forma que le puedo dar lo que merece es que yo soy el mejor que puedo, ¿entiendes? Así que todo eso es un trabajo de equipo, no es un trabajo personal únicamente. Exactamente, sí. Ahí tienes a mucha gente que te apoya, mucha gente que te quiere, mucha gente que te sigue y yo creo que eso es muy bueno, siempre y cuando se ponga el ejemplo de lo que se tiene que hacer y que debe de haber una coherencia entre lo que se hace y lo que se dice, René, y creo que ahí, en esa parte, creo que lo has logrado. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un placer. Muchas gracias. Hasta la próxima, René. Un abrazo. A todos. Gracias. Gracias. Bueno, pues hemos escuchado a René May.